Buenas noches, hermanos. Qué bueno que ya están con nosotros para estudiar la Biblia. Espero que la tengan abierta, la tengan lista. Espero que también tengan algo en que anotar o que tengan sus preguntas a la mano, pues hoy vamos a disfrutar de leer la palabra de Dios, lo que Él quiere decirnos a nuestras vidas hoy. Entonces, oremos para comenzar. Señor, te pido de que por favor puedas formar en nosotros un corazón como el de David. Y Señor, que cuando nosotros nos equivoquemos, tú vengas al rescate, como lo hiciste con David. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Hoy vamos a estar desde el capítulo 30 del primer libro de Samuel hasta el 31 y vamos a empezar el segundo libro de Samuel. También tenemos un verso a memorizar que es primer libro de Samuel 15:22 y dice así: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Voy a regresar a este verso después de toda esta historia, porque ustedes van a ver cómo se ata todo lo que vamos a leer hoy con estas palabras. Entonces vamos a empezar con recordar lo que había sucedido en el capítulo 29 y lo que está sucediendo en el capítulo 30, porque encontramos que las personas querían apedrear a David. El pueblo que había escogido a David como rey, ahora estaban queriéndolo apedrear, estaban tratando de quitar su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no sé si ustedes alguna vez habían escuchado esto, pero sí, el pueblo intentó apedrear a David. Déjenme contarles lo que sucedió. David cometió un error. David se equivocó. Y antes de que me vayan a decir, ¿quién sos vos para decir que David se equivocó? No, en realidad no fui yo quien lo dice. Es un comentario que se llama ELA y también Mundo Hispano lo dice. Otro comentario, son varios estudiantes de la Biblia que enseñan que David se equivocó y me tuvieron que abrir los ojos para darme cuenta de las equivocaciones que había tenido David. Y ellos explican que en realidad hay una asociación entre el pecado y el miedo desde el principio de la Biblia. En nosotros los humanos, cada vez que tenemos miedo, nos va a llevar a pecar. O por el pecado produce miedo. Hay esta rara asociación, esta rara relación entre el miedo y el pecado. Obviamente, versículos como Josué 1:9, no temas ni desmayes porque Jehová el Señor estará contigo. Es una prueba de que en realidad el miedo está más arraigado al pecado que a la comunión con Dios. David tuvo miedo. Déjenme contarles por qué. Él se había refugiado en una de las ciudades del rey Aquis, un rey filisteo. Y cuando él hizo eso, expuso su vida y la de los demás. Tanto así que el rey Aquis salió e hizo guerra contra Israel. Escuchen esto. Aquis fue parte de una confederación de ciudades filisteas que salió e hizo guerra contra Saúl y Jonatán. Hoy vamos a estudiar el fin de esa guerra. Aquis le dijo a David, David, quiero que vayas a la guerra conmigo. Y David, lleno de miedo, no consultó a Dios, ni siquiera por desesperación le importó lo que Dios tenía que decir en su vida. Y dijo, sí, rey, voy a ir contigo. Y miedo, ¿por qué? Porque él era el rey del lugar donde ahora él vivía. Ahora pónganse a pensar en todo este desglose de ítems que
que estos estudiantes de la Biblia hablan sobre las acciones de David. Se puso bajo el servicio de un rey pagano. Se puso bajo el yugo de ese rey. Por lo tanto, Aquis aprovechó la oportunidad para usar su talento militar, el talento de David. Obviamente David se convirtió en un hombre dividido por su pasión y por su vocación. No solo eso, sino que Aquis en esa misma conversación le dijo: David, los otros reyes me han dicho que tú andas haciendo guerra y andas ganando propiedades. Y David le mintió y le dijo: no ando haciendo eso, ando peleando contra Judá, ando peleando en Judá. Por lo tanto, ellos dicen: hey, viviendo con los filisteos, algo vas a aprender de sus costumbres. Y lo que David aprendió en ese momento fue a mentir. No sé si ustedes han entendido la envergadura de lo que estoy diciendo, pero les estoy diciendo que David le dijo a un rey filisteo que iba a luchar con él contra Israel. David iba a llevar a sus 600 hombres valientes con la confederación de filisteos a luchar contra el pueblo de Israel, contra Jonatán y contra Saúl. ¿Por qué? Por miedo. ¿Cómo iba a salir David de esta? Por supuesto, díganme ustedes, ¿cómo? ¿Cómo le decía al rey de Aquis: yo no voy a salir a la guerra contigo? Si el rey de Aquis le había dado propiedades. ¿Qué era lo que iba a obtener de decirle no al rey de Aquis? Por supuesto que iban a hacer guerra contra David, o que iba a perder sus privilegios. Entonces David sale a la guerra con ellos, pero una tormenta aparece en medio del mar. Escuchen esto. Mientras David está yendo a la guerra con ellos, deja la ciudad que tenía gracias al rey de Aquis, una ciudad de refugio. Deja a sus mujeres, a sus hijos, deja la ciudad donde estaba viviendo, se va con ellos a la guerra. Y cuando están a punto de pelear, se reúnen los reyes filisteos y le dicen: Aquis, no queremos a David aquí. Aquis dice: pero ¿por qué? David es fiel. Y los filisteos le dicen: Aquis, déjanos recordarte quién es David. David es el hombre que mató a Goliat. ¿Acaso no es David de aquel que se cantan las canciones que Saúl mató al 1000 y David mató a 10,000, pero filisteos? ¿Acaso has olvidado eso, Aquis? Entonces, Aquis, ¿querés que vayamos a una guerra teniendo enfrente a Saúl y en la retaguardia, o sea, teniendo atrás a David? ¿Qué crees que va a hacer David cuando vea eso, Aquis? Entonces Aquis le dice a David: David, no te quiero aquí. Y le dice: por favor, regresate, haz tus cosas. Ahora, cuando David regresa a la ciudad donde él vivía, después de haber marchado con filisteos, encuentran la ciudad en llamas y se dan cuenta que se han llevado a las 2 esposas de David, a todas las esposas de los otros hombres. Se habían robado todo y hay un gran caos en esa ciudad. Y ahí es donde intentan apedrear a David. ¿Quién sabe si lo intentaron apedrear porque fueron hombres íntegros diciendo: David, no consultaste a Dios? O simple y sencillamente porque son de ese grupo de personas que simplemente adulan cuando les conviene. Porque cuando David ganaba batallas, ese tipo de personas que le querían apedrear en ese momento, antes le adulaban y le alababan y decían: te seremos fiel y te amamos. Exactamente como pasó con Jesús. Los mismos
que gritaron Hosana al Hijo de David en domingo, gritaron crucifíquenle en el viernes. Vamos a tener ese tipo de personas siempre en nuestra vida. David encuentra esta tormenta. Encuentra que mientras iba navegando en el mar de la vida, hay una tormenta que está haciéndole tambalear. Y recientemente, lo estudiamos en el capítulo 27, David había pasado por una tormenta similar en la que él mismo había dicho que prefería morir a seguir así. Pero ¿saben cuál es la diferencia? David esta vez manda llamar al sacerdote en turno y le dice al sacerdote, tráeme el efod. Quiero escuchar a Dios. Y cuando David hace eso, se da cuenta de que aquello que parecía una tormenta, en realidad, solo era una marea que Dios lo estaba planeando, que Dios lo estaba orquestando para sacarlo de un mal peor. Dios le arrastró a David por medio de esa tormenta para no cometer el error de enfrentarse a Saúl y a Jonatán. Porque esa iba a ser la guerra, o fue la guerra, en la que murió Saúl y sus hijos. Y ay de David si él hubiera participado en esa guerra. No se le hubiera perdonado que por su apoyo el ungido de Jehová cayó. ¿Qué hubiera pensado el reino de Israel? David, participaste en la muerte de Saúl. Entonces ahora esas personas que están a punto de apedrear a David, quiero decirles, sí, tomó una mala decisión, pero ¿saben qué? Dios está mostrando ahora un camino. El dolor actual que nosotros sufrimos puede ser en realidad lo que Dios esté ocupando para alejarnos de un mal peor. De un mal que no solo nos va a hacer daño, sino que va a hacer cosas peores. Nos va a destruir de formas que no nos imaginamos. Puede ser que se vea como una tormenta, pero en realidad Dios lo está ocupando para librarnos de algo peor. Yo no sé qué están pasando, pero sí sé que Dios nos viene a rescatar, pero no lo vamos a poder ver hasta que hagamos como David. ¿Y qué hizo David? Mandó a traer el efod. ¿Y qué es el efod? Yo ya les expliqué. El efod era un chaleco de oro en el cual había piedras preciosas, y en las piedras preciosas habían versos bíblicos, y eso se utilizaba para conocer la voluntad de Dios. Hoy no necesitamos un chaleco de oro, hoy tenemos este libro, el cual funciona como la palabra de Dios. Cada vez que nosotros nos encontremos con una de esas tormentas, podemos abrir la Biblia y darnos cuenta cómo Dios está utilizando esas tormentas para en realidad alejarnos de lo que realmente nos va a destruir. Así como hizo con David. David se dio cuenta de quién le había robado a sus esposas. Entonces salió en la búsqueda de esos tipos. Y como una historia de Robin Hood o una historia sacada de cuentos de libros, encontró a una persona que había sido maltratada por los tipos que habían robado a sus esposas. Le dio de comer, fue amable con él. El tipo le dijo, sí, te voy a servir, te voy a enseñar dónde están esos que robaron a tus esposas. Y David fue y los encontró emborrachados y los encontró bebiendo, y obviamente los asesinó a todos. Y ese día no solo recuperó a sus esposas, no solo fue librado de haber cometido el error más grande de su vida, sino que sus riquezas se incrementaron.
de una forma increíble. O sea, su ganado, sus ovejas se hicieron más. Ese día, el Señor libró a David de cometer el error más grande de su vida, a pesar de que David había actuado con miedo. Siempre vamos a ver su fidelidad cada vez que busquemos el efod. Cada vez que David buscó el efod, la fidelidad de Dios se mostró presente en su vida. Pero cada vez que lo ignoró y se dejó llevar por sus propios deseos, cometió errores terribles. Después David instituyó una ley que está en el verso 30, está en el capítulo 30, verso 23. Lo que sucede es que cuando venían regresando con el botín de guerra, 400 hombres dijeron: no vamos a compartir el botín con los 200 que se quedaron cansados, porque de los 600 hombres solo fueron 400, otros 200 se quedaron cansados. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos, porque Dios nos lo dio y Él nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos los merodeadores que vinieron contra nosotros. Entonces les dice David: ¿con qué propiedad ustedes vienen a exigir quedarse con los bienes que Dios ha decidido repartir justamente entre aquellos que pelean las batallas? Dios fue el que nos dio este botín. Y no está en nosotros decir quién se lo queda y quién no. Ya había una ley en Números, para aquellos de ustedes que son estudiantes de la Biblia, creo que van a querer saber la cita. En Números 31, 27, ya había una ley que decía que de las guerras se iba a partir el botín en dos, se iba a dividir en dos. La mitad del botín iba a ir para los guerreros y la otra mitad del botín iba a ir para todos los que se habían quedado en la ciudad, sin importar la razón. David dijo: Dios nos lo dio y nosotros no vamos a ser quien decidamos por qué y por qué no darlo. Vamos a repartirlo justamente porque eso es lo que Dios ha dicho que debamos de hacer. Yo sé que ustedes no quieren darlo porque tienen sus propios fines de incrementar vuestras riquezas, pero yo no voy a ser así. Y la mayor prueba de que David no quería ser así es que al líder o al comandante de los ejércitos que lideraban esas guerras se le acostumbraba a dar de la mitad de los guerreros una porción más grande. Obviamente a David le tocó esa porción. ¿Y saben lo que hizo con su parte? Lejos de incrementar sus ganancias, la mandó, o sea, utilizó ese botín para mandarlo como regalo para Betel, para Aroer, para Racal, para Ormoa, para Hebrón, para todas aquellas ciudades que habían sido saqueadas por estos tipos. Ese era el corazón de David. Cuando tenía algo, no lo quería para sí mismo, lo quería para bendecir a otros. Por eso es que el Señor le llama un hombre conforme al corazón del Señor. Porque en ningún momento pensó para sí mismo. Siempre pensó para otros. Yo sé que algunos de ustedes que han leído el capítulo 31 del primer libro de Samuel y el capítulo 1 del segundo libro de Samuel, se habrán encontrado con algo a lo que le llamamos una aparente discrepancia bíblica. ¿Qué es una aparente discrepancia? Es una contradicción aparente. Es una contradicción que realmente no es contradicción, pero parece una contradicción. ¿Por qué parece una contradicción y no lo es? Porque la Biblia no se contradice, la Biblia es perfecta. Está hecha por Dios, por lo tanto no pueden haber contradicciones. La Biblia no se contradice. Pero hay pasajes que por todas las traducciones que ha pasado,
por todas las editoriales, etcétera, por contextos culturales, por contextos históricos, puede parecer que es una contradicción, pero no lo es. Y en estos dos capítulos nosotros encontramos esa aparente contradicción. ¿Y cuál es? Que en el capítulo 30 aparece que Saúl fue atravesado con una flecha, pero le pidió a su escudero que él lo asesinara y murió con sus hijos. Pero en el capítulo primero del segundo libro de Samuel aparece como que una malecita lo encontró y lo mató. Entonces, ¿cuál es la verdad? Perdón. Sí, dale. El hermano Hay una pregunta. José Humberto Larín está preguntando eso que acabas de decir, y también Milce Cáceres, porque dice: ¿quién en realidad mató a Saúl? ¿Se mató a sí mismo o lo mató el amalecita? Perfecto, buenísimo, hermano. Qué bueno que estamos aquí participando y que estamos en la misma página. Bueno, otra vez, hermano, eso es una aparente discrepancia. O sea, parece como una contradicción, pero no lo es. Ahorita les explico. Para nosotros, la verdad es lo que la Biblia dice que sucedió. ¿De qué te referís? Lo que aparece en el capítulo primero del segundo libro de Samuel es lo que dice la amalecita que sucedió. El amalecita inventó esa historia para ganar el favor de David. No era secreto para el mundo conocido que Saúl estaba tratando de asesinar a David. No era secreto que David se veía perseguido por Saúl. Entonces, este amalecita vio a Saúl, tomó su corona, tomó sus armas reales y dijo: voy a llevárselas a David, y de seguro si yo le digo que yo lo maté, me va a poner en altos mandos, me va a poner en altos cargos y me va a dar una gran recompensa porque yo maté a aquel que lo perseguía. Entonces este amalecita dijo: ya tengo mi vida hecha, me voy a ganar el favor de David porque le dije que yo maté a Saúl. Entonces feliz se fue e hizo eso. Mas no sabía que en el corazón de David jamás estuvo hacerle daño a Saúl. Jamás estuvo algún tipo de rencor contra Saúl. Entonces el amalecita en realidad inventó esta historia. Lo que el segundo libro de Samuel capítulo 1 nos dice es la historia inventada por el amalecita. Y es importante que nos la cuente para que nosotros conozcamos lo que David hizo cuando escuchó que Saúl había muerto. ¿Y qué fue lo que David hizo? Hizo una endecha. No era un canto de victoria, era una endecha de dolor. Él nunca buscó el poder ni el trono. Lo único que David siempre buscó fue servir a Dios. Las batallas no las ganaba para vanagloriarse, lo hacía por obediencia. David no estaba interesado en poder. Por eso cuando murió Saúl, él no vio la oportunidad para ascender al trono. Él vio la muerte del ungido de Jehová. Él vio la muerte de su hermano y amigo, Jonatán, y lloró. Y por supuesto que se dio cuenta que ese amalecita estaba tratando de aprovecharse de la situación, y por eso es que lo asesinó. De seguro el amalecita entró en escena diciendo: yo lo hice, soy el matador de Saúl. Y David no iba a permitir que nadie dijera eso del ungido de Jehová. Vemos ese mismo corazón en David cuando cometió la torpeza de incluso hacerse siervo del rey Aquis, de un rey gentil, de un rey incircunciso, mejor dicho. Parece que David siempre estaba buscando servir, y eso era lo único que quería hacer. No poder, títulos,
opuestos, solo servir. Y es curioso cómo es que en realidad Dios lo salvó de cometer el peor error de su vida justo antes de hacerlo rey. Porque de aquí en adelante vamos a ver el camino de David en ascenso hacia el trono. Pero primero lo vimos siendo quebrantado por Dios, siendo moldeado por Dios para tener este corazón que ahora Dios ha creado para el pueblo. Les dije que al final iba a compartirles algo sobre el verso que estamos memorizando, y es que no es la única parte en la Biblia que nosotros encontramos que Dios dice que no quiere holocaustos y no quiere sacrificio. Lo encontramos muchas veces en la Biblia en realidad. Lo encontramos en Oseas 6:6, lo encontramos que Jesús mismo lo dijo en Mateo 9:13, en Mateo 9:12, 1. Parece que la Biblia siempre está resaltando que Dios no desea sacrificios, que Dios no desea nuestras ofrendas. Lo que Dios desea es nuestra obediencia en tener misericordia. Si ustedes se preguntaron a la obediencia, ¿de qué se refiere ese verso? Se refiere a la obediencia de tener misericordia, de perdonar, de hacer lo que David hizo ese día. ¿Por qué Dios vio el reinado de David con agrado y no el de Saúl? Porque David, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, cuando tuvo la oportunidad de aprovecharse, él, lejos de hacerlo, tuvo misericordia, obedeció. No ofreció holocaustos como Saúl, simplemente obedeció teniendo misericordia. Iglesia, es nuestra oración de que aprovechen las oportunidades para tener misericordia con las personas a su alrededor, de no guardar ninguna cosa mala en vuestro corazón y así obedecer. Pasen buenas noches, nos vemos mañana en el culto de día miércoles a las 6:30.